Pero, ¿y cuánto invierte la compañía o estás invirtiendo en pauta en este momento? En pesos colombianos o en Sí. dólares. Ya sabemos cómo es el embudo, sabemos qué vendes, ¿cierto? Y hacia dónde tú crees que va todo este mundo del marketing digital para las propiedades. ¿Tú qué crees que va a pasar próximamente? Uf, excelente pregunta, ¿no? Hoy tenemos un invitado súper especial, nada más y nada menos que Carlos Rodríguez, el cual va a compartirnos el día de hoy cómo se hace marketing digital en la venta de propiedades. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Ricardo. Un placer siempre estar contigo. Qué gusto conocerte. Bueno, todos quieren saber, obviamente, quién es Carlos, a qué se dedica, qué haces. Cuéntame un poquito a la audiencia. A mí siempre me gusta presentarme como un visionario. Creo que eso es más importante que cualquier título, cualquier estudio, porque si tu vida y tu profesión la acompañas siempre con visión, vas a poder estar atento a las oportunidades que están presentes. Y por eso es que soy un visionario que vive en un proceso constante de transformación. Y cuéntale a la audiencia qué tienes tú que ver con el marketing digital, cómo aplicas el marketing digital a tus negocios. Ok, bueno, yo de profesión soy mercadólogo Ujú, y toda mi vida me he dedicado básicamente es a la consultoría de la gestión de proyectos. ujú. Inicialmente pues eran proyectos enfocados netamente en marketing, estrategia e inteligencia comercial, pero después de haber participado ya en más de 150 proyectos, eso me permitió conocer diversas industrias. Dentro de esas está la parte inmobiliaria y los instrumentos financieros, que hoy por hoy es esas otras, las dos líneas que estamos manejando. Entonces, marketing, medios digitales, propiedades, finca raíz, inversiones inmobiliarias e instrumentos financieros. Qué bueno escuchar esto. Tengo entendido que estás trabajando actualmente con la venta de proyectos en Cartagena, ¿correcto? Sí, es la plaza principal. Nosotros tenemos lo que viene siendo Caribe colombiano. Estamos en Cartagena, estamos abriendo unos nuevos proyectos en Barranquilla y de la misma forma también comercializamos propiedades en Miami y en Orlando. Tenemos ese alcance, sí, señor. Buenísimo. La gente quiere saber, seguramente al escuchar este podcast, bueno, y cómo uno usa el marketing digital, especialmente las redes sociales, para conseguir clientes para estas propiedades, tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Qué les puedes contar a ellos? Bueno, es un universo bastante amplio, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de marketing no puede hablar solamente de una vía o de algo en una sola dirección, porque pues es como dicen, no todos los caminos llevan a Roma. Lo que uno tiene que hacer es entender cuál es el camino que más funciona. Y lo que sí o sí funciona, que es un camino corto que todos deben implementar, es lo que tú vienes enseñando hace bastantes años, es tener tu vitrina digital, hacer anuncios Ajá. publicitarios, Ujú. atender a la gente y vender. Esa es la vida por la cual una persona que está arrancando debe comenzar. Pero de repente nosotros hoy ya nos hemos diversificado, hemos construido un ecosistema que va no solamente con redes sociales, abrazamos el email marketing, abrazamos los anuncios publicitarios no solamente en Meta, también pautamos por Google, tenemos unas estrategias por LinkedIn, es todo un universo que uno empieza a desarrollar, pero hay que hacerlo desde lo base, y lo base y comenzar por ese pequeño laboratorio que funciona es en donde pues sabes tú hay más que yo. Así, vitrina digital, paso uno, paso dos, todo lo que es ADS, campañas publicitarias, y paso tres, el proceso de canalizar ese prospecto hacia una cita, hacia un cierre de ventas. Carlos, y específicamente en tu caso para la venta de estas propiedades en Cartagena, que es una plaza súper importante en Colombia, vamos a contarle un poquito a la audiencia ese viaje del cliente. O sea, ¿cómo es ese viaje del cliente? El cliente está en sus redes sociales y de pronto ve qué ve y hasta dónde llega. Bueno, contémosles ese viaje Ok, completo. en el que es importante porque Ajá. pues en el tema inmobiliario
creo que se puede uno ir por cuatro vías en lo que se ve, es decir, en la comunicación, en lo que se empieza a mostrar. Ajá. Una, pues es en lo que la mayoría de agentes inmobiliarios o intermediarios o realtors pues hacen. Entonces, cogen un proyecto, una propiedad, empiezan a hablar de las características, las muestran, ¿no? Entonces, la primera vía es la vía del producto específico. La segunda vía es la vía de la zona geográfica. En el tema de las inversiones inmobiliarias es muy importante porque, por ejemplo, digamos, uno lanza, puede hablar o del proyecto en Cartagena o hablar de la ciudad de Cartagena en donde hay varios proyectos para invertir. Otra tercera vía también es hablar de proyectos insignia. Entonces, con proyectos insignia voy a hacer una referencia. En Cartagena hay principalmente tres zonas fuertes de inversión. Uno lo que viene siendo Santa Rosa, otro lo que viene siendo Zona Norte y otra lo que viene siendo Isla Barú. Entonces, digamos, cuando hablo de un proyecto insignia es Santa Rosa, en medio de esos, ¿cuáles son los principales proyectos o los que más resuenan? Y la cuarta es presentar las inversiones inmobiliarias desde una noción de instrumentos financieros. Me explico. Hay campañas que funcionan muy bien en cómo pensionarte a través de inversiones inmobiliarias o cómo proteger tu dinero con inversiones inmobiliarias. Y como para darte un ejemplo, digamos, en Colombia la inflación está más o menos en un 5%. Entonces, el activo inmobiliario se convierte precisamente en un activo de resguardo contra la inflación. Entonces, lo que se debe buscar a través de las inversiones inmobiliarias para eso es que la renta de esa propiedad supere el 5%. Entonces, hay que entender primero mi perfil, indudablemente, pero estos cuatro focos de comunicación funcionan muy bien. Entonces, la persona está en sus redes sociales, está pues deslizando, conociendo, ¿Y viendo, qué bueno, ve? en fin. ¿Cuál es el top of funnel? Anuncios, Ah, anuncios, ok, primero ven anuncios obviamente, publicitarios. pero ¿qué ve? ¿Un creativo en video, una imagen? Es ¿Cómo importante comienza el variar, embudo? o sea, es importante variar, ¿sí? O sea, tener entre reels, Reels, carruseles, carruseles. imágenes estáticas, funcionan muy Ah, ok, bien. ok. En mi experiencia me han funcionado muy bien en el asunto de remarketing, porque pues la campaña debe ir así, Ok. ¿no? Va el anuncio que le va llegando a toda la gente y Ujú, luego el anuncio de remarketing es el que se va claro. detrás mostrándoles solamente a quienes vieron el primer anuncio, ¿no? Pero para que de pronto las personas que no saben mucho de marketing vayan por partes, ¿no? Como Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, tenemos un embudo, tenemos la parte superior del embudo, entonces las personas se enteran de los proyectos a través de unos creativos que los tienes en diferentes formatos. Sí, señor. Listo, entonces la persona ve el creativo y ¿qué hace? ¿Hacia dónde los mandas? ¿Cuál es el llamado a la acción que le haces allí? Tenemos dos vías, ¿sí? Cuando, digamos, el enfoque está sobre productos particulares, Ujú, se redirigen a landings a o landing a page. páginas en donde se presenta directamente pues, el proyecto. Nosotros estamos más enfocados es en lotes campestres. Ok. Entonces van a la landing, ven precisamente Toda la toda la información información. del lote Ok. y ahí entran en contacto y hacen agendamiento. Ok, entonces de la landing agendo cita con un asesor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora, algo importante Ajá. sobre eso, y es que nosotros hemos integrado inteligencia artificial en todas las etapas del embudo, Ah, ¿sí? bueno, cuéntanos, porque ya hablamos de la etapa de los creativos, Entonces, hablamos de la te landing, cuento. ¿dónde entra la IA? No, la IA entra desde antes. Desde antes. Desde antes, desde Ah, antes. De ok. pronto, antes de seguir hablando del Del embudo embudo, del ajá. recorrido, yo pienso que hay tres cosas muy importantes para poder tener resultados en la industria. Y creo que también se aplica para cualquier industria. Lo primero es tener un producto muy bien ubicado o un producto en un entorno de posibilidades y oportunidades. Lo segundo es desarrollar precisamente equipos comerciales. Y lo tercero
es abandonarse a la inteligencia artificial. Buenísimo. Digo eso, Abandonarse. ¿Cómo claro, es eso? ¿Cómo te claro, abandonaste? porque Cuéntanos. yo, por ejemplo, te soy muy sincero, yo al principio tenía cierta resistencia con la inteligencia artificial, a pesar de que tú sabes que la usamos hace un par de años, Ujú. pero yo solamente la usaba como para la parte de los creativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque debo reconocer que había soberbia. Tenía la soberbia de decir, no, es que como yo sé y yo he pasado por tanto y he hecho tantos proyectos y he hecho esto y he hecho aquello, Pues yo consideraba que mi mente era prodigiosa y realmente quien es prodigiosa es la inteligencia artificial. El poder acceder a toda la información, el poder generar razonamientos, el poder entregarte a ti cosas que no veías es lo que le da tanto valor a la inteligencia artificial. Yo pienso que la clave hoy por hoy es convertirnos en expertos de la gestión del conocimiento que nos entrega la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, ¿para qué nos sirve? Uno, primero para entender el proyecto. Eso es clave. Para estudiarlo previamente, ¿no? Exacto, hacerle lo que en la parte inmobiliaria se conoce como el due diligence. Entonces, el due diligence es en donde tú tomas el proyecto y empiezas a revisar todas sus características. Básicamente lo desnudas por completo. Y ahí lo que hace la inteligencia artificial es poder dar una visión integral entre los aspectos comerciales, entre los aspectos jurídicos, que son demasiado importantes, Ujú. y entre todas las licencias y bueno, permisos que genera y que se deben generar. Entonces, después de haber analizado el proyecto con inteligencia artificial, Sí. haberlo entendido con inteligencia artificial, Ujú. uno entra a conceptualizar sus campañas, ¿sí? ¿Qué Entonces, usas? ¿Usas ChatGPT para este tipo de preparación? usamos varias, o sea, digamos, ¿cuáles son en personal las que yo utilizo? Yo utilizo ChatGPT, utilizo Gemini, especialmente en la función de nanobanana para las imágenes, Ujú. las animo con Grok o con Sora. Utilizamos Hedra también, que es una aplicación de inteligencia artificial que tiene varias funciones de video. Ok. Y bueno, las Pero para clonaciones. esa fase del embudo donde, bueno, voy a hacer mi plan de marketing, usas ChatGPT ChatGPT, para armar tu plan. Cloud Cloud. y tomo algunos datos de DeepSeek, que me parece que es muy buena entregando Ok. datos económicos. Entonces se arma el embudo, se va tu plan de marketing, ya tienes todo, digamos, claro. Entonces comienzas a hacer los creativos. Ahí usas todo lo que es Nano Banana, todo lo nuevo de Gemini, ¿cierto? Para crear creativos. No, me imagino que lo tradicional, Canva tal vez, ¿no? Algunas cositas de pronto, Sí, algún claro. refuerzo por allí o para tener más creativos, ¿no? De pronto No, para probar. y mira Canva. Canva Ah, tiene porque tú eres Canva muchísimo. lovers. Sí, 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 sí. Yo utilizo claro, Canva hace claro. muchísimos años. Y hoy por hoy ver Canva, o sea, yo realmente creo que en los últimos años que hemos tenido la oportunidad de conversar, siempre recomiendo Canva y siempre lo voy a seguir haciendo y no me pagan por eso. pero es una aplicación maravillosa. O sea, yo pienso que todos los emprendedores deben utilizarla y también aquellos que están en otro nivel, porque finalmente hoy Canva tiene muchas funciones de inteligencia artificial. Entonces, eso, cuando tú logras integrar ese ecosistema, empezar a abandonarte a la inteligencia artificial, pasar por los procesos de entender los proyectos, de Ujú. conceptualizar las campañas, de producir los contenidos, de producir los insumos, de hacer seguimiento, perfilamiento, de que sea la misma inteligencia artificial la que empiece a enviar mensajes 24/7, a responderlos, a hacer llamadas. Te voy a pasar una llamada que tengo en donde me agendan Me para el imagino. proyecto. Entonces, es eso. Pero Carlos, o sea, para ir otra vez me gusta ir un poquito en el paso a paso y que la gente pueda llevarse mucha información. Entonces hacemos los creativos, llevamos a las personas a la landing. ¿Las landing las haces también con IA?
Sí, Las hace con ella. todo. O sea, por eso te digo, o sea, toda la Todo noción, el mundo. abandónate, Abandona. Esa abandónate, es la ella. abandónate a ella. Llegamos a la landing. Vemos toda la información. Obviamente la estructura del landing es fundamental. Cómo lo tienes organizado, obviamente es vital para que la persona haga clic en el botón. La persona hace clic en el botón y ¿qué hace? ¿Dónde va? Se agenda, Pero va ¿cómo a se nuestro agenda? calendario. Al calendario Sí, automatizado. Va, exactamente. entra el Entonces se calendario, pone elige, fecha. exacto, Elige la fecha que quiera, pues se agenda según su disponibilidad y ahí se le empiezan a dar los recordatorios, que ahí también interviene la inteligencia artificial. empieza a enviarle los recordatorios. Y esos son por dónde, por WhatsApp Sí, y por correo electrónico. y por correo. Entonces Sí, estamos ahí bombardeando para que no nos falte la cita. exactamente. El asesor cuando entra, En el momento de la cita. en la cita. Sí, O exacto. O llama antes sea, al prospecto. bueno, de repente, a ver, nosotros tenemos lo que viene siendo presentaciones en vivo y Ujú. lo que viene siendo citas personalizadas. Entonces la presentación en vivo viene siendo un Zoom, Ah, es por sí, Zoom. sí, exacto, viene Ok. siendo un Zoom, un Meet. Webinar rápido Sí, allí. entran gente, hacen la presentación del proyecto y al final, bueno, de los 30, ¿quiénes van a invertir? Sí, o sea, Ah, o sea, los juntas a varios prospectos el mismo día. sí, exacto. Agendado, digamos, por ejemplo, son los martes a las 8 de la noche. Llegaron Todos los martes 30 a las 8 de la noche. y haces Exacto. un cierre tipo lanzamiento donde, bueno, ¿quiénes van Exacto. ok? Entonces la IA, ¿qué te Ujú. dice la IA? Te va a invitar a que vayas al evento, a la presentación en vivo. Sí. Pero si tú no accedes o sea, no puedes, no tienes la disponibilidad, entre otras cosas, entonces ahí sí la IA te conecta con un agente humano, o sea, con un asesor, Sí. para que puedan atenderlo de una vez y no espera hasta la otra semana la Y es ahí presentación. donde entra el asesor en Exacto, acción. entonces Ok. el asesor puede intervenir en donde no tengo disponibilidad, háblate con él directamente, Ok. o sí puedo en ese momento y el calendario está disponible, entonces el asesor que esté ahí a la mano se conecta de una vez con la persona. Ok, súper, súper, buenísimo. Ok, vamos con la sección de preguntas calientes. La gente quiere saber más. Yo sé que la audiencia no quiere la teoría quiere saber los números duros y puros, ¿no? Entonces, una pregunta que obviamente uno se pregunta es, ok, ya sabemos que vende propiedades, vende lotes, hay un equipo de ventas, usa la IA en todo el embudo, pero ¿y cuánto invierte la compañía o estás invirtiendo en pauta en este momento? Más o menos, ¿cuál es el valor? Porque cada quien tiene un monto diferente en su cabeza. ¿Cuánto invierten para vender propiedades? Estaríamos hablando en meta, ¿sí? En metas, metas. En pesos colombianos o en Sí. dólares. O dólares para que sea un Dólares poquito en la más. generalidad. Bueno, para atender un solo proyecto uno puede arrancar desde $10. De $10. Sí, ¿Pero $10 cómo? ¿Por día o cómo? por día, Por día. por Ah, ok, día, por proyecto. exactamente. Ok. ¿Y más o Exactamente. menos cuántos leads estás generando al día en estas campañas? Con $10, Sí. más o menos el lead viene saliendo como a $0.50. Ok. Entonces vienen siendo unos 20 prospectos que 20 uno puede llegar a prospectos obtener. Sí, señor. promedios diarios. Sí. Ok, bueno, este dato sé que es vital, ¿no? Porque pues, la gente dice, bueno, pero ¿cuánto están invirtiendo? ¿Cuántos leads consigue? ¿Y cómo está ese porcentaje de conversión? O sea, tú me hablabas que llegaron 30 personas, cerraron X, más o menos ese porcentaje de conversión, ¿cómo está del número de leads? ¿Qué porcentaje compran? Bueno, son varias etapas, ¿no? Porque una cosa es los prospectos que obtenemos. Entonces ese es un indicador. Otro indicador es de esa cantidad de prospectos, cuántos asisten a las citas o a las reuniones. Ujú. Y ya a partir de ahí, de cuántos asisten a la cita o a la reunión, cuántos entran a separar. Porque digamos, el proceso, por lo menos en las inversiones inmobiliarias, es que tú lo primero que haces es separar, Mm. se genera una promesa de compra-venta, una intención de compraventa. En medio de eso tú haces el pago de la cuota inicial, ahí firmas la promesa de compraventa Mm. y ya empiezas o con tu financiación o no. Entonces, esa parte es importante entenderla porque alguien puede haberte separado hoy
pero realmente el negocio está hecho hasta la cuota inicial. Y quienes son agentes inmobiliarios saben que Claro. uno recibe la comisión es cuando se ha hecho el pago de la cuota inicial. Entonces hay que ir mirando. Si obtuve 30, normalmente la mitad es la que asiste. Ok. Y de ahí normalmente compra el 10%. De los que asisten. Exacto. Porcentaje de conversión, 10% de los asistentes. Exacto. Entonces, Que por vendrá ejemplo, siendo digamos, el... tomando 30 personas, 15 asisten y de ahí puede estar comprando uno o dos o tres. Ok, perfecto. Son datos que sé que son Bueno, separando, ¿no? Para ser preciso. separando para comprar. Separando. Ok, perfecto. ¿Y has calculado el ROI alguna vez? ¿Tienes el ROI? Lo que pasa es que como son productos de alto valor, Ujú. uno realmente al momento de hacer el negocio juega es en torno a las comisiones. Entonces, depende mucho del Ujú. tipo de producto. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos tres categorías de productos. Ujú. Proyectos que van desde los 32 millones de pesos en Cartagena, que en términos de dólares vendrían siendo 8.000, no sé. $10.000 más o menos. Ok. Más o menos. Tenemos proyectos de 100 millones, Sí. entonces ya vienen siendo $25.000 más o menos, y proyectos de más de 250 millones. Entonces, Pero nunca has calculado el ROI. tenerlo así como preciso por todo, ¿no? Ah, ok. Tarea de casa. Preguntas calientes. Estamos aquí en la sección de preguntas calientes del podcast. Bueno, buenísimo. Entonces, ya sabemos cómo es el embudo, sabemos qué vendes, ¿cierto? Y hacia dónde tú crees que va todo este mundo del marketing digital para las propiedades. ¿Tú qué crees que va a pasar próximamente? ¿Qué viene? Uf, excelente pregunta, ¿no? Pregunta caliente. Definitivamente no podemos separar hoy por hoy el marketing de la tecnología. Sí, son cosas muy claves. Por ejemplo, hoy se están viviendo cosas que tal vez para muchos agentes inmobiliarios, realtors, entre otras cosas, era impensable tiempos atrás. Y es que tú estés vendiendo propiedades a través de llamadas de Zoom, en donde te hacen separación sin antes haber visto el proyecto. Normalmente lo que se hacía era, voy a ver el proyecto, si me interesa lo separo, y entonces ahí la gente perdía muchísimo tiempo. Sí, perdía muchísimo tiempo. ¿Qué viene? Yo pienso que viene por lo menos tres cosas muy importantes. Ujú. Uno es entender cómo se va a transformar la industria inmobiliaria. Porque hoy los productos han venido cambiando y mutando demasiado. Hoy el principal desafío que tienen todos los profesionales que están en el área de la industria es poder tener un producto que satisfaga las necesidades de los posibles compradores o propietarios. Y en torno a eso tiene que estar la comunicación, no sobre las características del producto, sino sobre el estilo de vida que quiere el inversionista o el propietario. Entonces eso va a ser claves en tema de comunicación y en tema de relacionamiento. La inteligencia artificial va a estar impregnada en absolutamente todos los procesos. Ya hoy lo está, eso no es del futuro, eso es del presente. Y lo otro, algo que me ha parecido muy interesante, es que hay muchos proyectos tecnológicos en donde la gente puede ver directamente los proyectos a través de las páginas, a través de aplicaciones, entran, ven su propiedad, su terreno, están en una experiencia inmersiva, o sea, eso es algo que viene mucho, las experiencias inmersivas, y ahí puede comprar de una vez. Entonces, eso, una A distancia. comunicación, sí, una comunicación, un relacionamiento muy anclado hacia las necesidades del comprador o del propietario, un abandono a la inteligencia artificial, creo que esa es una de las frases de hoy, abandonarse a la inteligencia artificial. Y lo tercero, pues viene siendo esas experiencias inmersivas. Bueno, señores, este ha sido este podcast de hoy con Carlos Rodríguez hablando de cómo se hace marketing digital para la venta de propiedades. No quiero irme de aquí sin invitarte, número uno, a hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita
para que te enteres de todo lo nuevo que viene próximamente. Y también número 2, importante, debajo te dejo el link para que ingreses a nuestra academia Vende por tus redes y empieces a ver clases con nosotros totalmente gratis. Solamente haz clic debajo del botoncito en el link que está en la descripción de este video. Entonces, Carlos, ¿qué opinas tú? ¿Se puede o no se puede? Se puede si nos abandonamos a la inteligencia artificial. Bravo, gracias, Carlos. Un gusto por tenerte con nosotros A acá el ti, día de hoy. gracias.